Gracias. Muy bien. Vamos a... Wow, hay más gente virtual que presencial. Interesante. Hoy vamos a hablar de asma, entendiéndose al asma como un proceso crónico que tiene una característica de procesos o accesos inflamatorios episódicos, de forma habitualmente paroxística, es decir, que no se anuncia. De pronto aparece la crisis con ese espasmo muscular a nivel de la vía aérea. Lo difícil que se tiene es determinar el asma cuando está comenzando sus primeros episodios. Porque decimos que ocurren procesos episódicos paroxísticos. Pero ¿qué cuando es su primer episodio? Ahí muchas veces solo lo catalogamos como un cuadro de bronquitis, dependiendo de la severidad, para ver si se acompaña de asma. Cuando tratamos de ver la actualización de asma, vemos que cada vez hay más documentos en cuanto a la conducta terapéutica, ya que no hay una respuesta uniforme en cuanto a una receta. Desde el 2018 vengo recomendando, para los que gustan, una actualización que generalmente se encuentra en el GINA, que es, permítame, voy a abrir la puerta. ¿Por qué está configurado así? Todos han entrado sin que yo les dé permiso. A ver. Acceso a la reunión. Eso no es verdad. El anfitrión debe unirse antes que nadie. No es verdad, porque ustedes se unen primero. Esto. Le quitamos restringido y teóricamente va a quedar. Entonces le decía que la GINA, la Global Initiative for Asthma, es uno de los lugares mundiales donde agrupa a profesionales de todo el mundo en busca de un consenso uniforme en cuanto a la conducta terapéutica. Y en esta iniciativa, el concepto habla de asma es la inflamación crónica de las vías aéreas en las que desempeñan un papel destacado determinadas células y mediadores. Ese es el concepto global.
Para tratar de entender un poquito, veamos qué pasa en el mundo desde el punto de vista epidemiológico. Y siempre tomo en cuenta las estadísticas norteamericanas porque registran, lo anotan todo, y da para pensar que un 4 a un 5% de la población está afectada. Es más frecuente en los primeros años, pero miren, el 50% antes de los 10 años y un tercio del grupo afectado antes de los 40 años, que es el tema que nos toca ver la presentación en los adultos. Y fíjense este dato, después de los 60 años, aquí hay un rol predominante en las mujeres. Aún no se especifica exactamente el cuadro, si es por las características de cambios hormonales. En todo el mundo hay asma. Bolivia lo mantenemos en blanco, no es que no tengamos pacientes con asma, sino que los datos estadísticos no son tan apropiados. Se estima que hay más de 300 millones de personas en el mundo y que 1 cada 250 pacientes puede fallecer. Existen varias clasificaciones y que la clásica habla de intermitente, persistente, crónica y atípica. Esa es la clasificación clásica que está basada en la forma de manifestarse la enfermedad. Otra extrínseca o intrínseca, otra etiológica, otra alérgica y otra idiosincrática. Cuando hablamos de la extrínseca, generalmente está relacionado a alergias de la familia y las pruebas cutáneas salen positivas con el propio incremento de la inmunoglobulina E, la famosa IgE, y es propio de las edades tempranas de la edad. La intrínseca, lo contrario, no hay antecedentes familiares, pero sí está relacionada con los antecedentes de infecciones virales o bacterianas a repetición. No existe un alergeno y esta es la que más está ocupando a los adultos, la mayoría de 35 años, la intrínseca. La alérgica es similar a la extrínseca. Si ustedes ven, es la misma característica, solo cambia el nombre. Y la idiosincrática, similar a la anterior, ya que no tiene antecedentes, las pruebas son negativas y si medimos las inmunoglobulinas están normales. Entendamos un poquito entonces a través de la fisiopatología. Si miramos la fisiopatología, se caracteriza el cuadro asmático. Vamos a activar el puntero. Por inflamación de la vía aérea. Por favor, este concepto queda claro. Estamos hablando de la vía aérea. Y hay predominio de eosinófilos y de linfocitos TCD4+. En esta fisiopatología tenemos dos etapas. Una etapa temprana, que ocurre en los primeros minutos y se caracteriza por un broncoespasmo. Hay un incremento de la circulación a nivel del epitelio, reflejada en una vasodilatación, y una hiperactividad de las glándulas mucosas. Esta primera etapa está mediada básicamente por la presencia de los mastocitos, que son los que liberan
esta sustancia, la histamina, la triptasa, carboxilasa y leucotrieno como responsables del broncoespasmo. En la fase tardía, que aparece horas después, aquí hay una concentración o una contracción, perdón, un broncoespasmo, en otras palabras, del músculo liso bronquial. Por eso hablamos de broncoespasmo. Y hay una intensa reacción inflamatoria en el árbol bronquial. No hablamos de parénquima ni de estructuras parecidas. Y cuando este proceso crónico se mantiene, lleva a la etapa del remodelado. Este remodelado no es característico solo del asma, también lo vamos a ver en otras broncopatías crónicas. Entonces, definamos el remodelado nada más que el proceso heterogéneo, es decir, que de una manera igual, tras una reacción prolongada y que lleva a la acumulación de tejido conectivo en estructuras tisulares y matriz extracelular, lo que va a dar ese patrón característico en el paciente de ese tórax enfisematoso. Para tratar de entender el proceso, aunque no hay una fórmula clara para ver por qué ocurre en el asma, pero sí se nota de que en la activación o en el inicio de esta reacción inflamatoria a nivel del bronquio, se encuentran básicamente los mastocitos. Estos liberan las prostaglandinas, las interleucinas 4, hay liberación de factor de necrosis tumoral e interferón. Además de la interleucina 5 y 6, que estos son mediadores que modulan la producción de inmunoglobulina E, especialmente en el linfocito B. Y estos son los que favorecen la maduración y activación de los eosinófilos, quienes a su vez estimulan el desarrollo de los fibroblastos, que es el fenómeno responsable de esa fibrosis que vemos en ese remodelado o en ese tiempo prolongado de inflamación en el árbol bronquial. Hay un estudio interesante que les estudia Akbari, que demuestran que las células asesinas, los linfocitos killer, invariantes de CD4+ y CD3+, abundan en el asma bronquial y están ausentes en individuos control y en pacientes, hola mija, con sarcoidosis pulmonar. Estos investigadores corroboran lo que ya se habían visto referente a la CD4+, que son las productoras de citocina asociadas a los linfocitos T ayudadores o helper, el grupo 2, como la interleucina 4 y la 14. En otras palabras, esas células tienen el perfil de linfocitos T helper 2 con CD4+. Lo que refleja este proceso inflamatorio de liberación de sustancias mediadoras como si fuera un proceso de alergia. La tercera parte de las células asesinas expresan en la superficie un receptor invariante, el cual está asociado a las crisis
especialmente de cuadro moderado a severo. No se sabe desde el punto de vista clínico para reconocer qué pacientes con crisis asmática pueden desarrollar un cuadro severo. De ahí que una de las recomendaciones que vamos a recordar cuando hablamos de la clínica es que toda persona con sospecha del diagnóstico de asma, una de las recomendaciones que le hacemos es que no se duche con la puerta con llave, porque puede venir ese broncoespasmo, el cual es como si le estén cerrando la tráquea, donde no pueda entrar aire, por lo tanto no va a haber la capacidad de fonación o que pueda gritar para pedir ayuda. Entonces, en resumen, cuando miramos las características de estas sustancias que son liberadas por las células cebadas, mastocitos, vemos que la histamina es la responsable del edema en ese epitelio y broncoespasmo. La sustancia de reacción lenta, la anafilaxia, permite una contracción del músculo liso. Otra vez hablamos de broncoespasmo. La bradicinina identificada también favorece el broncoespasmo. El factor PG2A también. Y el factor quimiotáctico para eosinófilos que permite que haya mayor respuesta. Entonces, se tienen muy bien reconocidos los factores desencadenantes. Hay personas que saben cuando viene el sur, se les cierra el pecho. Hay personas que saben que cuando hacen ejercicio, sienten que no pueden respirar, no por el cansancio propio. Entonces, esto hace de que permita identificarse alergenos que activan esta respuesta, ya sea estacional o cada vez en incremento el tema de las contaminantes ambientales. Así, también hemos aprendido en farmacología que hay sustancias como los AINE antiinflamatorios no esteroideo, especialmente el grupo del ácido acetil salicílico, otros los beta-adrenérgicos y compuestos sulfitantes que son responsables. Se había habilitado el portón abierto, ¿por qué otra vez el timbre? ¿Alguien quiere unirse? Abrir. Admitir. Listo. Así que dentro de estos contaminantes ambientales, los factores laborales, las sales metálicas, los polvos pueden ser de madera o vegetales, agentes farmacológicos, químicos, enzimas biológicas como algunas vacunas, los polvos, los sueros o secreciones. Por eso cuando tratamos de conseguir una vacuna, tratamos de hacer un extracto con todos los ácaros posibles, parásitos que pueden haber en el hogar. Las infecciones, está de más que demostrado, especialmente en los casos no alérgicos, que a repetición se presenten como un factor desencadenante posteriormente a los cuadros bronquiales espasmódicos o episódicos o paroxísticos que van a ir a ocurrir en el transcurso del tiempo. Y les comentaba que el ejercicio, ustedes van a encontrar a la consulta y a veces el profesor de física, de educación física, no lo entiende, creen que la persona, niño, es por flojo,
que no quiere hacer actividad, pero como es médico no lo entiende, y es que esa persona no puede hacer porque se cansa, porque le están apretando el cuello, es la explicación que ellos dicen. Y pareciera ser que con la actividad física incrementa nuestro gasto cardíaco, aumenta nuestra circulación, lo cual provoca un incremento en la temperatura y eso hace que sea el gatillador o el factor que provoca este cambio a nivel de la microcirculación de la pared bronquial y active esa broncoconstricción responsable de la falta de aire. En este cuadrito, si entendemos el esquema, va a ser fácil recordar por qué se obstruye el flujo aéreo, por qué el paciente tiene disnea o falta de aire cuando ocurre o cuando se activa este mecanismo, el cual existe una respuesta a nivel de su vasculatura, a nivel de los vasos, hay un incremento de las características del músculo debido a ese broncoespasmo sostenido. Es como cuando hacemos pesa en nuestro bíceps, como comienza a incrementarse, nos vemos musculosos. Hay una infiltración celular, hay un edema, hay un aumento en la membrana basal, aumentan las células caliciformes y glándulas mucosas en ese epitelio, como el incremento de la descamación. PLOW, Peak Flow. Hay distintos modelos. El más práctico es este que no necesita batería, que no es más que una pipeta que se permite soplar y mientras más fuerte soplo, más alto llevo la marquita, el que mide, puede ser una bolita, puede ser una rayita. Hasta los digitales. Hay algunos elementos bien fashion, bien pintudos. A nosotros nos gusta que el consultorio todo sea llamativo. Entonces al paciente, pucha, le gusta ver un aparatito que le den números, que suene a color. Entonces sirve para hacer llamativa la consulta, especialmente cuando atendemos niños, porque los niños siempre les llaman la atención, ¿no? Pero en general deberíamos manejar, llama la atención que aunque es algo tan barato, menos de 50 pesos, en emergencia del hospital no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nadie lo pide. Porque ahora nos basamos básicamente en las características clínicas, pero no siempre lo tienen. Entonces, este aparatito, lo único que hacemos es una fórmula que cuánto llegó su valor mayor, menos el valor menor, por 100 sobre el valor mayor. Entonces ahí tienes tu resultado. Si tenemos, por ejemplo, un valor que te dio de 400 litros minutos y otro de 300 litros, tiene una variabilidad del 25%. O en palabras más simples, si me marcó en 40 o en 400, cuando inicié el tratamiento y después me marcó en 60, significa que el paciente está mejorando. Pero también puedo basarme en la frecuencia respiratoria, en el valor de la voz y en el estado del paciente. Y también puedo basarme ya no en las características clínicas, sino en el parámetro de un pulsoxímetro. Si el pulsoxímetro me está mostrando una saturación de 85, 86, 75 en los casos severos, y luego de mi tratamiento a los 15 minutos está incrementando, pues está mejorando, ¿no? Entonces, pero es bueno que los conozcamos porque
es una herramienta que ayuda para ver el seguimiento al tratamiento con evidencia, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista clínico, habíamos dicho que la clasificación más común es la clásica, que habla de estadios intermitentes, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. ¿A qué nos referimos esto? A dos opciones que se combinan. Uno, las manifestaciones clínicas y el otro, los resultados del valor de la espirometría. Cuando hablo de esta clasificación y la evaluación clínica, recuerden que en el YEMA, ¿cuál es la diferencia del GINA con el YEMA? Que uno se escribe con I y otro que se escribe con E. Respuesta correcta, es válido. Pero si yo le digo cuál es la diferencia desde el punto de vista semántico, la GINA es la Global Initiative, la global. En cambio, la GEMA, que utiliza muchos parámetros, la GINA es simplemente la guía española, el manejo del asma, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la espirometría, podemos utilizar esta clasificación. Si no la tenemos, vamos a tener que basarnos simplemente en este parámetro clínico, pero no es el apropiado. Es decir, que si se presenta de manera frecuente las manifestaciones tanto diurnas como nocturnas, ¿cuáles son las manifestaciones? Disnea, tos, los signos característicos de broncoespasmo. Con ello vamos a poder evaluar cómo está respondiendo el paciente. Porque si está de manera persistente y yo le estoy dando un tratamiento y el paciente sigue con su complicación, entonces significa que mi tratamiento no es el apropiado. Ahora, nos apoya mucho la gasometría para tratar de ver si este proceso está entre moderado a severo, acompañándose de trastornos en el intercambio gaseoso. Es decir, la oxigenación en primera etapa es la que se altera y con el tiempo viene también a afectarse lo que es la PCO2, porque si el aire está atrapado, no puede entrar oxígeno, pero tampoco puede salir el dióxido de carbono. Entonces son los parámetros que vamos a ver y tomen en cuenta que en estadios clínicos bien sostenidos, este incremento de la PCO2 nos va a afectar el pH. Vamos a ver que los hidrogeniones vamos a tener una acidosis, pero una acidosis del patrón respiratorio. Y en estos casos, cuando el incremento de PCO2 ya es sostenible, vamos a tener alteraciones neurológicas de la toxicidad del dióxido de la hipercápnica, es decir, la somnolencia. Ese paciente va a tender a estar con el estado mental alterado, no solamente por la falta de oxígeno, sino también por la intoxicación del dióxido de carbono. Entonces, esto de alguna manera nos muestra los estadios, ya cuando hay un intercambio muy alterado de manera sostenida, vamos a ver que el buffer inclusive, que es el bicarbonato y el exceso de base, comienza a mostrarnos estas características. De ahí que si encontrás a un paciente con hipoxemia, ¿qué significa hipoxemia? Hipo, disminución, hemia, disminución de la presión de oxígeno arterial, y hipocapnia, ¿qué significa hipocapnia? Disminución del dióxido de carbono y alcalosis. Esto va a ser por una hiperventilación compensatoria, porque al comienzo no es el broncoespasmo severo, ese paciente permite que esté aumentando su frecuencia respiratoria, lo que está liberando mayor cantidad de dióxido de carbono. Pero ya si el estado es más sostenido, es decir, que no hay ese intercambio, obviamente vas a tener la hipercapnia, es decir, el aumento del dióxido de carbono, lo cual te va a llevar a que este pH comience a alterarse por el acúmulo de los hidrogeniones
y te lleva a una acidosis respiratoria que requiere hospitalización. Entonces, lamentablemente, la hipoxemia sí la puedes corregir con oxígeno en ocasiones cuando el broncoespasmo no es severo, pero la hipercapnia sí o sí requiere de una ventilación mecánica porque no hay otra forma de liberar cuando el broncoespasmo es sostenido. Otra prueba de laboratorio que nos permite tratar de identificar las características de reacción alérgica es cómo están en el hemograma los eosinófilos. En el hemograma, el eosinófilo de 1,4, el valor normal, puede estar elevado siempre y cuando se comporte como de tipo idiosincrático. Y si miramos en las pruebas de esputo, vamos a medir la cantidad de células que se tienen en esa saliva, vamos a encontrar eosinófilos, vamos a encontrar los famosos espirales de Cushman y los cuerpos de Creola, cristales de Charcot-Leyden. Y si pedimos en sangre, es posible que encontremos las pruebas de inmunoglobulina LE. Pero recuerden que existe una crisis asmática en que no se presenta como si fuera alérgico, es decir, que los eosinófilos van a estar normal y las inmunoglobulinas van a estar normal. Entonces, no es un parámetro para confirmar sí o sí asma. Nunca se olviden eso, porque a veces, hoy la inmunoglobulina está normal, entonces esto no es alérgico, esto es una bronquitis, no siempre. Y la radiografía no es para el diagnóstico de asma. La radiografía sí nos permite ver los cambios provocados por el asma o las sobreinfecciones debidas a esos estadios de epitelio alterado donde las defensas no están bien. Entonces, con una radiografía yo me puedo dar cuenta, pero no necesito la radiografía para darme cuenta que tengo un tórax enfisемatoso, porque la inspección al examen físico yo me estoy dando cuenta de cómo es ese patrón torácico donde el diámetro anteroposterior es mayor. Y la radiografía sí me va a ayudar a ver que estos diafragmas que tienen esta forma abovedada pueden estar aplanados. Pero yo necesito ver esto para saber si no, porque si el cuadro es crónico y ya tengo ese tórax enfisematoso, con seguridad que voy a saber que está así, ¿sí? Pero básicamente entonces el principal criterio es para descartar otra causa de disnea como una neumonía y esto principalmente en las situaciones en que el cuadro se está iniciando, todavía no es episódico, o en aquellos cuadros que son episódicos pero pueden haber. Entonces uno de los elementos que nos hace sospechar una complicación es el cuadro de fiebre, es el tema de la expectoración purulenta. Lo que hemos hablado de neumonía se aplica en este criterio. También podemos pedir marcadores de inflamación. La función pulmonar y los síntomas reflejan más la inflamación crónica. Y existen otros métodos como el esputo inducido, la medición del óxido nítrico exhalado y el condensado de aire exhalado solamente para investigación. El esputo inducido ya lo vimos en práctica que no es más que provocarle una liberación de hipersecreción cuando lo nebulizamos con soluciones fisiológicas hipertónicas. Normalmente la nebulización la hacemos con solución fisiológica al 0,9%. En cambio, para hacer un esputo inducido, y voy a preguntar en examen qué es lo que requiero, y la respuesta es de solución fisiológica al 3%. El óxido nítrico exhalado y condensado no siempre son fáciles de conseguirlo, pero sí lo podemos ver. Entonces, la respuesta que vamos a medir cuando hacemos el esputo inducido, vamos a ver las características celulares que se pueden apreciar. Vamos a contar la cantidad de los eosinófilos, y esto de alguna manera también es una forma barata cuando no se tiene el tema de la espirometría y las respuestas del grupo de las alergias para ver cómo está respondiendo a nuestro tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento?
Aquí tenemos que tomar en cuenta objetivos. ¿Qué es lo que quiero lograr con mi tratamiento? Quiero, ojalá se pueda, identificar los factores que son lo que provocan la respuesta clínica para que los eliminemos. Si logro eliminar eso, pues el paciente va a mejorar su vida normal, va a poder ir a trabajar, va a poder correr, va a poder hacer todo lo que tiene que hacer una persona normal, controlándolo con las funciones pulmonares como evidencia, y además que mi tratamiento me permita prevenir las agudizaciones. Es decir, como es episódico, como es paroxístico, entonces, si mi tratamiento es efectivo, ese paciente no me va a presentar cuadros a repetición. Y otro elemento dentro de los objetivos que hay que considerar es tomar en cuenta los efectos adversos de los remedios. Todo medicamento tiene un efecto adverso. Hasta el agua. ¿Hace daño el agua? No, no te hace daño cuando estás normal. Pero si tenés insuficiencia cardíaca, un vaso de agua te puede llevar a un edema agudo de pulmón. Entonces, hay que considerar que todo tratamiento puede tener un efecto adverso. Entonces, si nos basamos en el esquema, lo primero que hay que evitar la sensibilización. ¿Cómo evito el sur, por ejemplo? Difícilmente, digamos, cuando la respuesta viene con alergenias temporotropas, temporo del clima. Pero les comentaba que he tenido pacientes alguna vez que han tenido que cambiar de ciudad. Recuerdo una paciente que siempre su crisis asmática no podíamos controlarla y de pronto se fue de vacaciones. No se fue de vacaciones, era una profesora. Le cambiaron el destino y se fue a trabajar a Samaipata. Se perdió por un tiempo, vino en vacaciones y me dijo, doctor, ya no vine porque no hace falta. Ya en Samaipata nunca más me vino la crisis. Entonces aquí eran los alergenos propios de la zona, pero no siempre vamos a poder hacer que la persona cambie de lugar, ¿no? Y hay intenciones de conseguir vacunas. Van a haber muchas propagandas, pero lamentablemente no funciona en todas las personas. A veces evitamos la liberación cuando lo reconocemos como medicamento o utilizamos medicamentos que sean antagonistas de los mediadores liberados o que sean relajatorios, está mal dicho relajatorios, que sean relajantes o utilizar antiinflamatorios que bloqueen esto. Entonces, de ahí que lo esquematizamos, lo que aprendimos en farmacología, que vamos a hacer dos grupos. Los clasificamos nuestro esquema para ver tratamiento aliviador y tratamiento controlador. ¿Cuándo utilizo los aliviadores? Cuando estamos en las crisis, cuando está empezando el cuadro. Cuando utilizamos los controladores, aquellos que evitan que vuelva la crisis, los de mantenimiento famosos que decimos. Entonces ya aprendimos en farmacología que estos medicamentos los clasificamos en broncodilatadores y antiinflamatorios. Cuando hablamos de broncodilatadores, existen tres grupos: los agonistas beta-adrenérgicos, las metilxantinas y los anticolinérgicos. Solo estoy hablando de los broncodilatadores, no de los antiinflamatorios. Bien. Y los que evitan o revierten la inflamación, generalmente estoy hablando de antiinflamatorios, principalmente del grupo de los corticoides, los glucocorticoides, no los minerales, los glucos de preferencia, el grupo de inhibidores del leucotrieno o los antagonistas de receptores. Cuando hablamos de broncodilatadores del grupo beta-2 adrenérgico, como aprendimos en farmacología, estamos hablando básicamente de lo que es el salbutamol, lo que es el formoterol, o vamos a hablar de aquellos que se pueden utilizar por vía oral
o en casos de crisis, los parenterales, como ser los aminos, lo que es la adrenalina, la noradrenalina, aterudalina. Esto solo lo voy a utilizar en casos muy severos, no en casos moderados. Y habitualmente el que más conocemos, lo que aprendimos en farmacología, el que se expresa básicamente generalmente es el salbutamol. Pero cualquiera de los que utilicemos, vamos a tomar en cuenta que tenemos los de acción corta, nunca vamos a encontrar una adrenalina de acción prolongada, eso toma en cuenta, su tiempo de acción es bastante rápido, y los de acción prolongada. En esta tabla vamos a aprender lo que en algunos libros nos muestran. Abreviaciones como SABA, LABA y LAMA. 3 grupos. SABA, LABA, LAMA, que son abreviaciones de inglés. Short Action, beta adrenérgico, Long Action, beta adrenérgico. Es decir, o beta adrenérgico de acción prolongada, acción corta, perdón, short. El fenoterol, famoso salbutamol que lo tenemos, el levalterol y el salbutamol. Y fíjense que sus tiempos de hora estamos hablando de 4 o 6 horas. En cuanto los de larga duración, tenemos desde 12 horas hasta 24 horas por cada dosis. No es fácil conseguirlo en nuestro medio, el holandaterol, que es el que más dura, pero sí el formoterol y el salmeterol son los más comunes de encontrar. Y es importante que tomen en cuenta que la cantidad de medicamento en su presentación no son las mismas. Fíjense, uno de acción corta, como el salbutamol, apenas tiene 100 microgramos, en cambio la terutalina tiene 500 microgramos. Y fíjense que el formoterol, la cantidad de concentración apenas es de 4,5 a 12 microgramos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los efectos adversos están en proporción a sus dosis, entonces uno debe reconocer. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, que los de acción prolongada, el salmeterol, no actúa de manera inmediata, como el bilanterol o colodelanol. Tienes que esperar de 20 a 45 minutos. Cuando hablamos de los LABA, Long Action Beta Agonista, también puede venir combinado con corticoides. La abreviación ISC, que significa corticosteroide inhalado. Inhalate corticosteroid. Puede venir combinado, el más común en nuestro medio es la beclometasona, budesonide, mometasona, fluticasona. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta tabla? Que muchas veces tenemos que combinar los medicamentos para tratar de que el paciente pueda tener una vida. Y los SAMA, Short Action, aquí estamos hablando de los medicamentos del grupo del ipatropium o el tirotropium cuando es de acción prolongada, el licopirronium, el umiclidinium, pero el más común que tenemos en nuestro medio son el bromuro de ipatropio de acción corta y el bromuro de TIP. Entonces, estos son los SAMA, que también los puedo tener combinados. Y algo interesante que empezó en Japón es el tulabuterol. Se recuerda que les mencionaba aquí hace un momentito. Este tolabuterol tiene la ventaja que lo usas en parche. Ya hay en nuestro medio, en la farmacia lo podemos encontrar, y le colocamos un parche al paciente, ya no tiene que estar poniéndose su nebulizador o tomando su tabletita. No es caro y ya hay en nuestro medio. Entonces, de los más comunes que usamos
es el salbutamol y terbutalina. Pero recuerden, cuando tenés un cuadro de crisis severa, aquí tenés que usar, pero no lo uses en la calle, de mucho riesgo por los efectos adversos de arritmia que te puede dar. La adrenalina, que viene en ampollas de 1 ml con 10 miligramos en su concentración, generalmente lo usemos en solución decimal. ¿Qué significa solución decimal? Que una ampollita la vamos a diluir en 10 para evitar los riesgos, ¿no? Actúa rápidamente, al primer minuto ya comienza a hacer, pero su tiempo es corto. Y subcutánea o endovenoso. No es fácil encontrarlo por vía inhalatoria, aunque hay algunos dicen que la ampollita la podemos poner e inhalar, pero no es lo recomendable, ¿no? Entonces, estos beta-agonistas, en general, lo vamos a utilizar como prevención. Es decir, por ejemplo, el paciente sabe que cuando viene el sur, el paciente sabe cuando va a hacer ejercicio. Entonces, en esos casos, ya el paciente, antes que se le empiece la crisis, comienza a utilizar. Porque lo difícil es que una vez que se desencadena esa liberación de esos mediadores, no es tan fácil que ese paciente vuelva a su estado normal. Entonces, hay que tomar en cuenta, sí, que tenemos que estar intercalándolos de acción para evitar las respuestas, ¿no? Y cuando vamos a usarlos de acción prolongada, generalmente combinamos, aunque su tiempo de duración del salmeterol 12 horas, pero a las 9 horas le estamos dando su dosis para evitar, especialmente las crisis nocturnas. Y hoy los esquemas actuales están mencionando que al inicio de la crisis conviene más bien dar combinado uno de acción prolongada con uno de acción corta. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿no? Y luego tenemos estos que evitamos usarlo, que son las metilsantinas, por los efectos adversos. Cuando no responde el paciente a los más habituales, pues nos arriesgamos a tener efectos adversos y utilizamos aminofilina, que viene en ampolla o viene en tableta, el famoso Meridian. Vienen ampollas de 200 y 250 y vienen comprimidos de 100 y de 300 de acción corta y acción liberada, ¿no? Entonces, cuando vamos a usar la aminofilina o la teofilina, la dosis que vamos a usar es de 0 a 1 kilogramo, pero recuerden que lo vamos a usar con dosis de ataque y luego dosis de mantenimiento. Entonces, primero vamos a usar de 10 a 20 picogramos por ml, algunos un poquito mayor la dosis, otros dicen no te arriesgues, mejor de 5 a 15, y eso va a depender del metabolismo de la persona. Entonces, cuando vamos a utilizar en crisis por vía parenteral, vamos a usar 6 miligramos por kilo en dosis de ataque. Y luego le doy una dosis de 1 miligramo por kilo. Fíjense cómo reduzco por 12 horas. Y luego, para mantenimiento, no tengo el paciente a goteo, bajo la dosis a 0.8 miligramos por hora. ¿Me comprenden? Le doy su dosis de inicio, 6 miligramos, luego le voy a dar las primeras 12 horas a 1 miligramo por kilo y la siguiente les bajo a 0.8. ¿Para qué? Para disminuir los efectos adversos que son bastante incómodos, desde vómitos, diarrea, náuseas, molestias abdominales, y las que más nos preocupan son las arritmias del grupo de taquicardia, que puede llevarnos a un colapso circulatorio, a cuadros de coma, convulsiones. Entonces hay que tener precaución. Por eso es que si se fijan, con dosis alta, más de 40 picogramos por ml, los riesgos son mayores. Por eso es que se los evita. Y los antagonistas muscarínicos,
¿Cuál es la abreviación de los antagonistas muscarínicos? ¿Se acuerdan que les decía no se olviden de los SABA, los LABA y los AMA? Short action y los LAMA, long action. LAM, antagonistas muscarínicos. Son estos. Entonces, lo que aprendimos en farmacología puede ser el sulfato de atropina por vía parenteral, el glicopirrolato para nebulizaciones con solución fisiológica o solución salina, o el bromuro de hipatropión, que la dosis es de 0,1 miligramos a 3 ml. Entonces, habitualmente debemos tener precaución en las nebulizaciones, por ejemplo, cuando usamos, y con esto termino, cuando usamos nebulizaciones con broncodilatadores, por ejemplo, el formoterol o el fenoterol, solo usamos 3 gotitas, por favor. Si es un adulto, 3 gotas en 5 ml solución fisiológica. En cambio, si voy a usar un SAMA, un LAMA, ahí sí puedo utilizar de 20 a 40 gotas, porque la concentración del producto. Entonces, siempre tengan precaución. A veces le dicen a la enfermera, por favor, hazme una nebulización. ¿Cuántas gotas, doctor, le pongo? Ponerle 20 gotas. Uy, de pronto te das cuenta que el frasquito no era de bromuro de hipatropio, era de salbutamol. Entonces, ahí el riesgo, y ya una vez que le metes el producto, no se lo puedes sacar, pues, ¿no? Entonces vas a tener arritmias, riesgo de paro, bla, bla, bla. Entonces, debemos cuidar. Entonces, los anticolinérgicos, abreviados como SAMA o LAMA. SAMA, short action, LAMA, long action. Acción corta, acción prolongada. SABA y SABA, LABA. SAMA, LAMA. Parece trama lengua, pero no es. Simplemente, lamentablemente, que la mayoría de los libros los tenemos en inglés, ¿no? Entonces, el más común que tenemos es el tirotropium, sus tiempos de duración. A Malaya tuviéramos facilidad de conseguirlos todos en el mercado, pero no siempre, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del tirotropium, 24 horas estamos cubiertos supuestamente, ¿no? Y también lo podemos combinar un SABA con un LAMA, o un LABA con LAMA, o un SABA con ISC. Entonces, las reacciones adversas, lo hemos aprendido en farmacología, no vamos a dar mucho detalle, y nos quedamos para la siguiente clase el siguiente, no escalón, porque cuando hablamos de escalón estoy hablando de otro formato, el siguiente grupo. Entonces, hasta aquí hemos hablado los que actúan en las crisis, y para la siguiente clase vamos a hablar de los que actúan en intercrisis, lo que evitan o revierten la inflamación. Vamos a dejar de compartir. Vamos a activar el micrófono. Pueden activar su cámara los que todavía estén presentes, si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Habíamos quedado para hoy, tenían que darme la fecha de nuestro examen probable. ¿Se pusieron de acuerdo? Levante la mano el que quiera hablar. Ok, no se han puesto de acuerdo, entonces yo les voy a pasar la siguiente clase, la fecha del examen. Y lamentablemente, si se usa con otro examen, ya no es mi culpa, por la oportunidad. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Claudia, le escucho, levantó la mano. Sí, estábamos opinando en el grupo y quedamos en una parte de que sea después de las vacaciones, cuando retornemos a clase. Ok, no tengo inconveniente, solo que mientras más días pasemos, más temas se avanzan, ¿no? Pero no tengo inconveniente. Ya, lo que pasa es que ahora estamos un poquito saturados por los exámenes finales de las materias semestrales. Ok, me parece bien. No tengo inconveniente, Claudia. Lo que me gustaría era haber sabido fecha, pero ahora ya me queda claro que prefieren tomarlo. Ok, entonces sería la primera semana volviendo de vacaciones, para en vez de hacerlo martes, lo hacemos jueves.
el jueves, retornando de vacaciones, daríamos la primera prueba de todo lo avanzado. Aún no me han confirmado. Gracias. Se confirmó en el ICU la fecha de vacaciones, pero en la carrera no he visto el aviso. ¿Ya les llegó el aviso a ustedes? Solamente el doctor Oropesa nos informó a nosotros que iba a empezar, pero no ha sacado un informe directo o anuncio, solamente él nos avisó. ¿Y para cuándo lo comienza? Termina el 21, es una semana, porque no va a contar, es como que saliéramos de vacaciones en realidad el 8, pero lo está contando desde el 9, porque como es feriado el lunes 7 es feriado, entonces va cuenta el martes hasta el 21, una semana. Ah, claro, domingo cae 6, ¿no? Sí, sí, doctor, cae 6. El lunes. Ok, entonces nuestra última clase hablaríamos de el martes, el jueves sería nuestra última clase, el 3 de agosto. Entonces, doctor, buenas noches. ¿Sería el examen para el jueves 24 de agosto? Jueves 24 de agosto sería la fecha tentativa, ¿les parece? Okay, Limber, ¿quería hablar Limber? Era acerca de eso, doctor. La compañera Claudia ya mencionó de la posible fecha. Ok. Bueno, Gracias. por lo menos van a estar para cantar una Happy Birthday. Que tengan buenas noches. Que les vaya bien. Buenas noches, doctor. Que les vaya Buen bien. descanso. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Entonces yo voy a dormir.